Bienvenidos a Introducción a la Ciencia de la Educación. Mi nombre es Alejandro Acevedo. Hoy nos encontramos con Jesús Gómez y vamos a estar tratando el tema de la educación post-pandemia. Cuando nosotros inicialmente nos planteamos realizar este podcast, habíamos concebido que iba a ser una oportunidad para nosotros discutir cómo habíamos vivido ese periodo con nuestros alumnos. Desde mi punto de vista, como docente en el área de bachillerato, cuarto y quinto año de bachillerato, y en el caso de Jesús, en el área de primaria, específicamente primer grado. Sin embargo, a medida que fuimos haciendo una documentación sobre el tema, nos dimos cuenta de que esta era una problemática mucho más compleja y que tenía muchas aristas que valía la pena tocar, dentro de las cuales vamos a estar trabajando la accesibilidad a la educación, educación emocional, revisión curricular, brecha educacional, la tecnología dentro de nuestra educación y por último la problemática mundial que tenemos nosotros con respecto a la educación en la actualidad. Sin alargar mucho más la introducción, cuéntanos, Jesús, ¿qué conseguiste tú en tu documentación? Para empezar a desarrollar este tema, vamos a mencionar como el ítem principal, por decirlo de esta forma, de donde se van a ir desprendiendo pues las demás temáticas que vamos a estar mencionando, como lo fue la accesibilidad a la educación en el tiempo de pandemia. Para nadie es un secreto que el cierre de las escuelas, el cierre de los centros educativos generó una gran crisis a nivel mundial, ya que era adaptarse a algo nuevo, lo cual no fue preparado, sino que llegó de un momento a otro sin previo aviso a pues tener que hacerlo de esta forma. Esto generó una desigualdad, ya que no todos los estudiantes contaban con los mismos recursos, bien sean tecnológicos y de acompañamiento, supervisión por parte de un adulto, lo cual fue generando una crisis de problemas que les vamos a ir mencionando a lo largo de este video. Si nos vamos a las estadísticas, podemos mencionar la del Banco Mundial, donde ellos señalaron que 120 millones de niños en Latinoamérica estuvieron a punto de perder el ciclo escolar por completo, lo cual trajo consecuencias negativas en el ámbito educativo. Acá podemos mencionar lo que fue el factor tecnológico, ya que no todos los estudiantes o no todas las casas contaban con los recursos apropiados para poder recibir esta información de primera mano, como también es muy importante señalar lo que es el internet, ya que también jugó un papel fundamental para tener esta información de primera mano al momento, ya que si hablamos de una clase en vivo, pues se necesitaba tener una buena conexión a internet para poder recibirla. Y en muchos casos ni siquiera tenían esto en casa. Como también es importante destacar el factor económico. La pandemia trajo muchas consecuencias negativas y entre ellas acá podemos mencionar lo que fue el desempleo, donde muchas de las personas que eran el principal sustento de los hogares se quedaron sin empleo, sin trabajo. Esto generó pues consecuencias principalmente en el ámbito emocional, las cuales de los adultos eran pues transmitidas a los niños, a los jóvenes, de por sí que ya estaban teniendo una carga bastante fuerte con cambiar esta modalidad de no ir a la escuela, de no compartir con sus compañeros y adaptarse a su casa como el nuevo espacio de aprendizaje. Esto también impactó fuertemente en el ámbito nutricional, ya que no fue al no tener el dinero, no disponer de los recursos, pues esto también afectaba en la parte nutricional de muchos de los niños y no permitía que las competencias esperadas o poder cumplir con todos esos aprendizajes se llevara de la mejor forma, ya que si estamos hablando de dos cargas como lo son lo emocional y lo nutricional podían afectar en un hogar, pues esto ya de por sí generaba bastantes consecuencias negativas. Jesús, mencionaste una parte muy importante que es la parte de la salud emocional. Creo que, aquí todos podemos coincidir que de alguna forma u otra nuestra salud emocional se vio afectada debido al confinamiento.
Y de hecho, bueno, revisando las estadísticas, según el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, desde agosto del 2020 hasta febrero del 2021, personas adultas con síntomas de ansiedad o trastorno depresivo aumentó de un 36,4% a un 41,5%. De igual forma, el número de personas de atención con salud mental no satisfecha aumentó de un 9,2 a un 11,7%. Ahora bien, si estas estadísticas se observan en adultos que ya tienen cierta madurez, ¿qué se puede esperar de jóvenes que todavía están en proceso de desarrollo, que todavía no han desarrollado estrategias para de alguna manera lidiar con depresión, ansiedad, frustración en medio de este confinamiento, ¿sí? Adicional a esto también hay que analizar en el medio en el cual se encontraban ellos en estos hogares. Porque si analizamos también las estadísticas, por ejemplo, según un estudio realizado por Carmen Quintala, un estudio realizado en 19 países, entre los cuales resalta Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela, de marzo a junio del 2020 se registraron 1.409 feminicidios, lo cual representa solo en Latinoamérica que cada día 11 mujeres eran asesinadas. Entonces, tomando en consideración que teníamos jóvenes que estaban confinados en hogares donde eso podía generar cierta inestabilidad emocional, se podían encontrar en hogares donde podía haber presencia de abuso físico, inclusive a veces sexual, dependiendo de las circunstancias en las que se encontraran, y tomando en consideración el ambiente socioeconómico que describía Jesús previamente, nos damos cuenta de que, o podemos entender un poco esas estadísticas que mencionaba Jesús previamente, de los 120 estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo, porque eran jóvenes que no tenían la estabilidad emocional para poder alcanzar las competencias que se les estaba exigiendo. Adicional a eso, bueno, debido a la educación virtual, requería de cierta constancia, cierta madurez para mantener día a día con lo que se les exigía desde el colegio. Para agregar a este punto, en cuanto a la revisión curricular, en los niveles de educación inicial y educación primaria, pues hoy en día se siguen presentando, digamos, estos problemas o estas situaciones que se venían arrastrando desde la pandemia. Ya a fecha de hoy, pues ya de un ciclo escolar pasado presencial y este que está iniciando, pues podemos decir que varios vacíos que se han podido llenar. Sin embargo, esto no ha sido en su totalidad. Si hablamos de educación inicial, pues esto se fundamenta en el crear hábitos, tanto para la adaptación a lo que va a ser la educación primaria, como hábitos del compartir, hábitos de sentarse a comer, seguimiento de instrucciones y el compartir en un salón de clases. Muchos niños no los vivieron. Esto generó pues uno de los problemas que digamos que siempre va a quedar allí marcado para muchos niños y también representantes que se dieron cuenta, al igual que los docentes ya en la práctica, de niños que pasaron a primer grado de educación primaria sin esa educación inicial que es tan fundamental para poder tener una buena adaptación. Esto podemos mencionar donde venían todos esas rutinas, digamos, nada saludables, muchos vacíos en cuanto al compartir, al conocimiento, todos estos hábitos que les estaba mencionando, pues muchos docentes se encontraron con todo esto en un primer grado de educación primaria, lo que generó el tener que nivelar primero toda esta parte, toda esta carga, para luego poder pasar a lo que fueron los contenidos o lo que se tenía programado, por ejemplo, en un primer grado de educación primaria. A nivel de educación primaria en general, en los demás grados, digamos de segundo a sexto grado, pues tampoco fue la excepción, porque al llegar estos niños a clases,
pues no fue la misma información recibida, no fue el mismo empeño, las mismas ganas, incluso de muchos estudiantes. Esto generó pues tener que paralizar las clases en muchísimas oportunidades para hablar de otros temas, para pues dejar también que los niños compartieran y llenaran esos vacíos que no solamente existieron en la parte académica, sino en la parte emocional, afectiva y el socializar que para todos como seres humanos es, digamos, una parte tan importante. Pues muchos de los docentes tuvimos que hacer un lado un poco esos contenidos que hacían también falta seguirlos nivelando, pues para llenar estos otros espacios y podernos centrar más en los que eran las áreas elementales como lengua y matemática, dejando también, pues como les mencionaba, todas estas carencias que en muchos casos también venían emocionales, hasta de maltratos que se suscitaron en la pandemia. Pues nosotros como docentes, y en mi experiencia personal, que lo fue así, también eran esos momentos de, bueno, vamos a paralizar un momento la clase, vamos a sentarnos en el piso a conversar, vamos a ir un momento a la cancha, vamos a salir al patio, luego de hacer ciertas actividades como para eh, tener pues al grupo en ese momento de aprendizaje que se necesitaba. Ahora sí, vamos a comenzar a nivelar en cuanto a esos contenidos en edades, digamos, de los niños. Como les mencioné, educación primaria y educación inicial, se puede señalar esto que fue tan importante, y creo que fue vivencialmente así para muchos docentes. Interesante tu intervención, Jesús. Bueno, en mi caso, como profesor de bachillerato, al igual que tú, muchas veces encontré alumnos y he encontrado alumnos que no tienen las competencias para estar en el grado que se encuentran cursando. Son alumnos que pasaron de estar en segundo año de bachillerato a cuarto año de bachillerato. Y muchas veces, bueno, dando clases me daba cuenta que tenían ciertas lagunas o ciertos vacíos en cuanto a los contenidos que se estaban dando, y me vi en la obligación de detener la clase, hacer un repaso de contenidos que tendrían que haber visto años anteriores para de alguna forma poder continuar con el tema que estaba dando en ese momento. Y bueno, revisando las estadísticas nos damos cuenta que no es un tema solamente venezolano, es un tema que ha afectado a nivel mundial a los estudiantes de todo el mundo y de todas las poblaciones. De hecho, revisando las estadísticas, según un estudio realizado por el Banco Mundial, publicado el 23 de junio del año 2022, el 70% de los niños de 10 años se encuentran en una situación de pobreza de aprendizaje y no son capaces de leer un texto simple y comprender lo que están leyendo. Este indicador lo que nos sirve es para darnos cuenta de que es una problemática ya no de la situación venezolana o de la educación venezolana, sino es una problemática ya a nivel mundial, porque se está hablando de un 70% de los niños de 10 años que no son capaces de leer y comprender un texto. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué justamente leer? Si de repente hay varias competencias o varias habilidades, destrezas que se desarrollan en el colegio. Bueno, porque la lectura es algo básico, con lo cual, bueno, si no eres capaz de leer y comprender, ¿cómo vas a entender de repente matemática, historia, geografía? ¿Cómo vas a poder comprender el resto de las materias si estás carente de algo tan esencial como la lectura? Ahora bien, no todo lo aprendido, todo lo ocurrido en la pandemia fue algo negativo dentro de la educación, ya que debido a la virtualidad de la misma, muchos profesores nos vimos en la necesidad de emigrar nuestras clases desde un salón de clase a un ámbito virtual, lo cual impulsó un poco la incorporación de las tecnologías a la educación. Y es algo que yo considero que deberíamos de tratar de mantener, ¿sí? Herramientas como por ejemplo Classroom, herramientas como por ejemplo tutoriales de YouTube o actividades asíncronas que permitan a los estudiantes fortalecer las actividades
o las competencias aprendidas en clase, yo siento que es algo que debería de mantenerse y debería de buscarse de alguna forma complementar el trabajo que se hace desde una aula de clase. Y esto es algo que, bueno, que se logró gracias a la pandemia de forma abrupta, pero bueno, que de alguna forma ha impulsado un poco esa parte de la educación. Ahora bien, ¿en qué se puede traducir lo discutido, lo presentado a lo largo de este video en el futuro de la sociedad? ¿Sí? Para ello me gustaría comenzar citando a Diana Castellano. Ella fue una ponente en el Foro de Educación Post-Pandemia, un foro organizado por la UNESCO en Quito. ¿Sí? Y ella mencionaba lo siguiente: quienes nos dedicamos a la educación pensamos en proyectos de vidas y oportunidades de cambio y de mejoras en políticas de Estado y no de gobierno. A ello lo que se refería con estas palabras es que la educación tiene un impacto a largo plazo y no a corto plazo. Entonces, las consecuencias nosotros no las vamos a ver en estos años, sino lo vamos a ver en años posteriores, cuando los jóvenes que quedaron fuera de este sistema educativo se encuentren ya como adultos, como parte de nuestra ciudadanía, como parte de nuestro día a día, ¿sí? Si no logramos solventar las situaciones o si no logramos reenganchar a esos jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo o no logramos fortalecer a estos jóvenes que no han alcanzado las competencias en los grados o en los años que estuvieron de pandemia, vamos a tener entonces personas que no van a poder hacer actividad socioeconómica sustentable, y justamente las personas de bajos recursos son las que más se van a ver perjudicadas, por lo cual entonces vamos a ver un incremento en narcotráfico, en delincuencia, en grupos criminales que van debido a la situación económica que ya estamos viviendo y debido a una imposibilidad de formar parte de una actividad productiva, vamos a ver entonces un incremento en estos grupos criminales que lo que van a hacer es perjudicar la ciudadanía y perjudicar el bienestar de la sociedad en el mundo. Es por ello que las personas que hacemos vida en la educación y que nos dedicamos a formar a jóvenes, tenemos que formar parte de esta discusión. Al igual que las instituciones, las universidades, debemos de plantear ámbitos donde podamos discutir esta problemática y establecer posibles soluciones, porque las consecuencias no las estamos viendo ahorita, pero si no se hace nada la vamos a ver a largo plazo y van a ser vidas jóvenes que van a verse afectados y que ya están siendo afectados debido a estas circunstancias en las cuales nos tocó vivir. Bueno, sin nada más que agregar, quisiera darle las gracias a Jesús por su presencia y bueno, que tengan un feliz día. Saludos.